Muy buenos días, mi nombre es Diego Mora y este día viernes 20 de marzo vamos a dar por comenzado el seminario de apertura de todos los días de la semana. Por favor, lo primero es que me puedan confirmar que se escucha y se ve a la perfección. Audio y video ok, audio y video ok, perfecto, parece que ya estamos completamente operativos. Así que vayamos a lo que nos convoca. Perfecto, doy la bienvenida a todos a quienes nos acompañan. Vayámonos rápidamente al mercado, hagamos una breve revisión por las principales noticias de la bolsa. Bueno, hoy en día, si nos vemos un poco en la renta variable, tenemos números verdes de alzas, rebotes importantes en la bolsa. Hay que analizar si son lo suficientemente grandes para comenzar a hablar de un cambio de tendencia, lo cual creo yo que está completamente alejado de la realidad, pero veamos qué está pasando. Me interesa mucho saber cuáles son los fundamentales que está haciendo que, por ejemplo, Corea suba 7%, que Italia está emitiendo bonos, China paró el nivel de contagio, sube el petróleo, que es un indicador del apetito por riesgo. A ver, veamos qué está ocurriendo en el mercado. Bueno, esto yo creo que es una de las cosas más importantes. Donald Trump está dispuesto a inyectar $1 billón con B, o 1.000 millones de dólares, en el fondo para hacer frente a cualquier desafío que tenga el coronavirus para hacer gastos fiscales. Ahora, esto es importante igual, no es solamente que sea un gasto monetario de los bancos centrales, sino que es un gasto fiscal de las arcas del fisco, lo cual implica un desembolso directo y una mejora directa en la economía de las personas. ¿Ya? Banco Central Europeo, otro programa de emergencia, 7.500 millones de euros. Están todos los bancos centrales bajando las tasas de interés anticipadamente y de forma agresiva para apoyar a la recuperación y que este tema del coronavirus dure lo menos posible. Suiza con sus tasas en cero. Ya, perfecto, bueno, estamos con lo mismo. ¿Cuáles son los 5 catalizadores principales del mercado? California, el aislamiento, perfecto. Alemania podría ser lo propio en domingo. Claro, hay mucho aislamiento. Ayer hubo un ataque en cadena de cierres de fronteras, cierres, acá en Chile, por ejemplo, hasta el cierre de algunas comunas. Lo mismo, el dólar frena su avance. ¿Por qué? Porque el dólar es un activo de refugio, así que lo más lógico es que tenga algún nivel correctivo. Vamos a verlo a nivel técnico de inmediato. Las acciones se disparan, ojo con los titulares. No llegar y decir que las acciones se disparan, el petróleo lo mismo, ya tenemos un poquito el, el, el escenario en la cabeza, rebote de la renta variable, un retroceso de los refugios, calendario económico, tenemos Japón feriado, creo que aquí había, claro, hay ventas minoristas de Canadá, que fue ahora hace un ratito atrás, pero lo esperado, a las 11 de la mañana tenemos ventas de vivienda de segunda mano, a ver si logra mover algo el mercado. La verdad es que el mercado ha dejado de lado todos estos fundamentales macroeconómicos porque el coronavirus se ha instaurado como la principal preocupación de los mercados. ¿Ya? El aumento de la volatilidad se ha desembolsado en base a esto y en el fondo, mientras esto no se controle, estos indicadores, por mucho de tres toros que sean, eh, son secundarios. De nada me sirve saber que las ventas de viviendas de segunda mano aumentaron frente al periodo pasado, si es que no sé si la gente va a poder salir de sus casas a comprar una vivienda. Entonces igual es prioritario. Ya tenemos varios instrumentos que queremos ver. Voy a tratar de revisarlos por prioridad. Partamos con los favoritos, los medios, los más clásicos del mercado. Atención con el dólar peso. Bueno, habíamos conversado con algunos clientes el día de ayer que con la ruptura de los 838, que eran los máximos del estallido social, esta zona ya debiese estar convertida en un próximo soporte. Lo que antes era una resistencia por fundamentos básicos del análisis técnico, ahora debiese ser un soporte, por lo cual creo yo que llegando a esta zona
se siguen activando las opciones de compra. Y como ayer el estímulo fiscal de Chile, para poder inyectar alrededor de 11.000 millones de pesos para hacer frente al coronavirus, hicieron un poco más de esperanza o una mejora en las proyecciones de Chile, y el dólar retrocedió desde los 876 del día de ayer hasta los 850, con objetivos en los 840 aproximadamente, que creo que esta zona sería interesante para retomar las compras. Ahora, si la vemos un poco, disculpe que haya tanta raya, pero ha sido un instrumento con mucho análisis durante este último tiempo. Pero lo que tenemos que tener claro es la tendencia. O sea, si vemos MACD, vamos a ver que hay una tendencia instaurada desde hace mucho tiempo en el dólar peso, que es absolutamente alcista y no tiene absolutamente ningún freno. Así que mientras las líneas de tendencia sigan sobre el cero, mientras este histograma siga sobre cero y las medias estén sobre el histograma, tenemos tendencia alcista agresiva. ¿Ya? Entonces, resumen del dólar peso, probable rebote en los 840, el que se quiere animar con una compra a precio de mercado. Si ponemos acá Heikin H para ir resumiendo las velas, creo que podríamos proteger las posiciones con stop loss en 822 en búsqueda de próximos niveles de Fibonacci como los 894. Tiene todo el sentido del mundo. Ese es en el caso del dólar peso. Veamos qué está pasando a nivel internacional con el petróleo. Bueno, análisis técnico en base a sus proyecciones normales. Ya estamos en los mínimos. Los mínimos del petróleo fueron los 27.29 del Brent. Esto fue el año 2016, si no me equivoco, claro. Y tuvimos una ruptura, tuvimos un mínimo inferior a eso. Ahora está tratando de recuperarse, pero la fuerza bajista me imagino que está muy presente y no... La verdad es que está bastante complejo poder buscar alguna opción de rebote. Ahora, a nivel de trading, si alguien quisiera tomar una posición compradora solo porque estamos en los mínimos del 2016, la verdad es que tiene sentido por precio, pero es fundamental que se vayan generando un mínimo importante acá en las últimas velas, ¿ya? Porque para poder hablar de alguna corrección alcista, por lo menos tenemos que esperar algún patrón como un doble piso o alguna vela que me muestre algún signo de resistencia a la baja. Pero si alguien no quiere desaprovechar los precios, es extremadamente necesario que protejan la posición con stop loss bajo los mínimos anteriores para que no estén expuestos a un posible desplome nuevamente del petróleo hasta los 13. En los 13 dólares se encuentran los costos de producción. Los costos de producción de Arabia Saudita, por lo cual es poco probable que rompamos ese nivel de resistencia. Demos un segundito aquí, ahí sí. Ya. Pero no voy a negar que en términos de precios es el precio más bajo del petróleo desde el año 2016, lo cual es una señal atractiva de una compra, pero necesitamos un poco más. Franco suizo, uno de los principales refugios del mercado. Tengo entendido que no lo operan mucho, así que vayamos directamente al grano. Bueno, el tema del Bitcoin para mí ha sido bastante importante analizarlo, porque se ha hablado que el Bitcoin era un refugio, que el Bitcoin iba a cambiar la economía, pero en realidad a la hora de la verdad, cuando el mercado tuvo que refugiarse en lo que realmente valoraba, vendió Bitcoin de forma muy agresiva y en realidad solamente al parecer es un instrumento por ahora especulativo para jugar al trading. La gente no se lo toma mucho en serio para la economía real. Ahora, si bien está subiendo fuerte en bolsa, es en la línea de que los mercados mundiales están rebotando. Entonces, el mundo casi prácticamente lo toma como un activo de riesgo. Se mueve en la línea del riesgo. ¿Ya? Y acá entramos un poco más a lo más importante del mercado. Bueno, ya sabíamos, bueno, acá hay que tener mucha atención. Fíjense acá la importancia de esta directriz que se rompió. Se rompió en el mercado, pero una ruptura de una directriz no es lo suficiente para poder proyectar un cambio de tendencia. Cuando se rompen las directrices alcistas,
se da paso a consolidaciones laterales. Por lo cual es bastante probable que rompiéndose esta directriz, la voy a borrar acá porque se modifica un poco, se dé paso a una consolidación lateral. Denme 30 segundos, un poquito para arreglar algo. Ya, disculpen. Bueno, les comentaba que después de unas caídas agresivas y rupturas de directrices se da paso a consolidaciones laterales. Ya entonces, no esperemos generar tendencias nuevas alcistas, sino que tenemos que buscar dónde se podría dar algún tipo de rebote en las bolsas, y si finalmente esto se convierte en un mínimo, que no lo sabemos, a lo más podríamos tirar un Fibonacci en 4 horas, y si eventualmente se rompen estas zonas de máximos y tenemos finalmente un mínimo acá, lo más lógico es esperar algún rebote de corto plazo hasta la zona de los 38.2 y seguimos hablando de tendencia bajista. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar de rebote importante porque no es el caso. Libra dólar, tengo entendido que están vendiendo libra como locos los inversores, se están rompiendo todos los mínimos y seguimos en tendencia alcista. Y de hecho, voy a borrar acá para limpiar un poco el gráfico, porque había una tendencia bajista que al parecer se estaba dando vuelta, pero al romper toda esta zona de mínimos, se valida este máximo, por lo cual ahora la tendencia vendría siendo esa. Antes estaba aquí, a ver si lo puedo mostrar, antes era esta la preponderante, se rompió, pero con la ruptura de estos mínimos, consideramos esta directriz como la correcta. Es súper importante eso porque en el fondo las directrices van cambiando todo el tiempo y es importante ir actualizándolas. ¿Por qué? Porque en la medida que el mercado se sigue moviendo, de hecho está la principal, tendencia bajista absoluta en la libra y no es un instrumento para buscar compras. Hay una presión bajista importante y ahora nuestro nuevo escenario solamente nos dice que hay que buscar estos tipos de rebotes para estar atento a la zona de pullback, a la zona de soporte que se rompió para volver a buscar ventas, siempre a favor de la tendencia. Dólar index, por lejos, el refugio real del mercado. Ya desde que se estalló el tema del coronavirus, los inversores soltaron las acciones, soltaron las monedas emergentes, soltaron al Bitcoin, soltaron incluso el oro y se fueron en picada a comprar dólares. Seguramente el volumen de mercado acá debe ser alto. Bueno, no tan alto como las ventas anteriores, pero sí se nota un nivel más alto que el promedio del mercado. Pero a nivel técnico es por lejos el refugio que más está funcionando. Hay una directriz alcista consolidada, la voy a actualizar un poco, por lo cual es uno de los instrumentos que hay que estar atentos para buscar compras. También va a ir dependiendo de cuáles sean tus horizontes temporales de inversión. Hay un mínimo importante, o sea, un máximo, disculpen, importante acá al cual estar atento. De hecho, el dólar tendió a frenarse en esta zona, pero lo más lógico es que si tenemos algún tipo de retroceso, nuestro mejor escenario es que el dólar retroceda hasta esta zona. Si lo hace y tenemos algún tipo de retroceso hasta esta zona, creo que sería muy interesante poder evaluar compras en esta zona, que seguramente debe corresponder al 50% de Fibonacci, ¿no? Veamos. Claro, es una zona entre el 38.2 y el 50% Fibonacci, un poquito más cargado al 50, que me podría servir como un retroceso para volver a retomar la tendencia actual, que es por lejos alcista.
Ya, si nos vamos apoyando un poco por MACD, vamos a tener tendencia alcista consolidada en velas diarias, en H4. Fíjense que acá estábamos en un estilo de consolidación lateral. Ya recuerden que en consolidación lateral las medias móviles o el MACD no son muy útiles, pero en la medida que se confirmó la tendencia en esta zona de acá, o los más anticipados podrían haberlo hecho acá, en la medida que vemos una ruptura clara ya comenzamos a generar una nueva tendencia alcista. De hecho, todos los inversores que no estaban en dólar index, recién ahora en el corto plazo podríamos estar hablando de un momentum alcista en el dólar index. ¿Ya? Por lo cual, nuestro mejor escenario es poder buscar soportes para retomar las compras. Por ejemplo, en primera instancia podríamos estar hablando de esta directriz, algún retroceso hasta esta directriz para poder buscar una compra, o en el mejor escenario, un retroceso hasta el 50% de Fibonacci para ir a buscar estos máximos nuevamente. Muy interesante el dólar index porque creo yo que es el principal refugio de la economía hoy en día. ¿Será el oro? Fíjense que hoy día están subiendo las bolsas y por ende sube el oro. Entonces el oro hoy en día no nos está protegiendo frente a la incertidumbre del mercado. Y en realidad, ¿por qué no nos está protegiendo frente a las incertidumbres del mercado? Porque el oro es un activo de refugio ante presiones inflacionarias. Entonces, ¿qué pasa? Si se espera que el coronavirus genere una desaceleración económica mundial, lo más lógico es que con el poco crecimiento que haya, tampoco haya inflación. Y si no hay inflación, no hay presión inflacionaria, y por ende el oro no debiese estar actuando como un activo de refugio. Entonces, si vemos que las bolsas están cayendo, no necesariamente el oro debe estar subiendo. Aunque, dándole un poquito de esperanza a modo de trading al oro, muy atentos que estamos llegando a esta zona que funciona muy bien como un soporte. Vamos a poner color amarillo. Y en el fondo, acá debiese ya frenarse un poco la caída agresiva. Atención que ya tenemos dos interacciones con la zona, por lo cual podríamos ya estar hablando de una consolidación lateral con resistencia en esta zona de máximos, y acá podríamos jugar al ping pong. O sea, estar buscando compras, ventas, compras, ventas, compras, ventas, hasta que se rompa alguna zona pivote, siempre a favor de la tendencia anterior, que es alcista, creo yo. Ahora, es importante saber que si tenemos una ruptura alcista, podríamos ir retomando las compras con objetivos en los máximos anteriores, y eventualmente, si tenemos alguna ruptura bajista, ¿cuál sería el escenario? Bueno, el escenario probablemente sea ir a buscar esta directriz donde el espacio está bastante acotado, por lo cual creo que es más atractivo buscar las compras que las ventas en el oro. Y este objetivo, bueno, ya se cumplió, así que lo más lógico es que vayamos teniendo una proyección y una presión hacia esa zona. ¿Qué otros instrumentos me estaban pidiendo? A ver si tenemos un espacio para revisarlos. El WIG, oro, Nasdaq, petróleo, ya lo vimos un poco. Veamos un poco el WIG. Jumber quiere ver el WIG, que vendría siendo el índice de Varsovia, de Polonia. Atención con Italia ahí. Vamos a cerrar Corea digo. Bueno, seguramente el WIG no debe estar anexo a las caídas del mercado en general. Polonia ha sido un país bastante afectado. Ya, a ver. Bastante volatilidad en Polonia. Estas son las directrices principales. Y creo que aquí podríamos trazar la más importante alcista, que se rompió. Ahora, con esta caída de la directriz alcista, hay que estar atento a los próximos soportes. Creo que aquí hay uno, de hecho lo tocó, y el próximo está acá. No veo que... Bueno, la pregunta aquí es clara.
logra estabilizarse en este soporte para ir a buscar el siguiente, o lo rompe directamente para llegar acá rápidamente. En el caso de que se estabilice acá, que al parecer la vela así lo está haciendo, si nos vamos a velas diarias, claro, creo que hay que jugar al ping-pong entre el rebote de esa zona y este nivel de resistencia que vendría siendo o actuando como pullback. Si ya reconocemos estas zonas, podríamos, o el inversor debería estar atento en esta zona. Solamente me interesa ver qué ocurre con el wick entre este nivel de soporte y este nivel de resistencia. Ya al parecer está agarrando un poquito de fuerza, está generando algún nivel de máximos crecientes y mínimos también. Entonces, si el precio logra estabilizarse y tenemos una nueva interacción, hasta acá podríamos ir jugando. De hecho, el tamaño de la figura es más o menos así. Tenemos un tamaño que si se logra romper un estilo doble piso, nos mandaría nuevamente a la resistencia y aquí debiésemos estar hasta que se rompa alguna de las dos zonas pivote. ¿Cuál se debiese romper primero? Bueno, eso no depende de nosotros, depende del mercado, pero vayamos paso a paso. Es importante poder reconocer que estamos frente a una consolidación lateral del WIG y es súper importante también saber que ante consolidaciones laterales de algún instrumento, lo que tenemos que hacer, la forma de poder transar, es buscar soportes para retomar las compras y resistencias para poder cerrar las posiciones. Ahora igual tenemos algún tipo de ruptura en el RSI que nos podrían anticipar movimientos alcistas. Así que también tenemos un fundamento para seguir estando alcista hasta la próxima resistencia del WIG. Vayamos al peso mexicano, a ver. Bueno, para los que estaban viendo el peso mexicano, creo que Pablo Gil el día lunes. Pablo Gil el día lunes envió una visión semanal donde estaba explicado un poco los movimientos del peso mexicano. Yo no lo tengo muy bien desarrollado, pero veamos lo que podemos hacer. Ordenemos un poco acá. Bueno, obviamente tenemos una proyección que no sé si se habrá cumplido. Porque con esa ruptura tan agresiva, tenemos objetivos importantes en el peso mexicano que prácticamente se cumplió. O sea, toda esta zona pudo haber, el que quería aprovechar la especulación rápida pudo haber cerrado la posición acá, alcista, pero creo que con la fuerza que tiene el dólar contra el peso mexicano, lo más lógico es que volvamos a atacar esta zona de resistencia y recién acá podríamos evaluar si tenemos una ruptura de esta zona o en realidad el precio se devuelve y quizás podríamos ver alguna ruptura de esta directriz para consolidarse acá. ¿Ya? Estamos en un mal timing, la verdad, para buscar una compra, porque lo ideal era haber estado, aprovechar la ruptura inicial de esta figura para poder comprar, pero si alguien está un poco más pendiente en el corto plazo, en todo lo que es trading, podría aprovechar de tomar alguna compra yendo a buscar los máximos anteriores con stop loss abajo de estos mínimos, en el caso de que el peso mexicano finalmente haga este movimiento para ir a buscar nuevamente la resistencia de los 24.7 pesos mexicanos. ¿Ya? Así que eso, chicos, ha sido el escenario por el día de hoy. Tenemos movimiento por muchas partes. Atentos a las tendencias. Recuerden siempre utilizar stop loss y nos estamos viendo la próxima semana, el próximo viernes, en otro seminario de apertura del viernes. Que esté muy bien. Saludos.